Nos toca, vieron que hablamos en la unidad 1 sobre los orígenes del derecho del consumidor, en la unidad 2 sobre la tutela legislativa, ¿sí? Como la Constitución Nacional, los tratados internacionales, el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor protege a los derechos de los consumidores y los usuarios. Luego, en la unidad 3, los sujetos, en la unidad 4, los principios que vimos ayer, terminamos la varilla, y hoy hemos comenzado a hablar sobre la relación de consumo, ¿sí? Entonces, nos situamos en la unidad 5 y yo les voy a hablar sobre el punto 3, ¿sí? En el punto 3 de la unidad 5 vamos a tener los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, los contratos celebrados a distancia, ¿sí? Dentro de ellos la venta domiciliaria, la venta a distancia, la venta por correspondencia, su regulación en el Código Civil y Comercial, bueno, la competencia, la jurisdicción en este tipo de modalidades contractuales, la revocación de la aceptación y, bueno, servicios o productos no solicitados, los efectos y las consecuencias, ¿sí? Bueno, lo que estuvimos hablando con la doctora es sobre la relación de consumo y la diferencia que hay con el contrato de consumo. Acá yo les puse gráficamente como para que tengamos siempre en cuenta que género es la relación, ¿sí? Y la especie es el contrato de consumo, ¿sí? Mientras que yo, siendo consumidor o usuario o alguien equiparado, yo puedo demandar a alguien, ya sea el proveedor, o sea, con el cual contraté, o por ahí no contraté, pero sí yo estoy relacionado porque estaba en el mismo lugar, en el mismo shopping, entonces yo, como estoy relacionado, puedo demandar tanto al proveedor como a la cadena de fabricación, ¿sí? Sea que haya contratado o no, ¿sí? La distinción principal es si ustedes se vuelven al contrato, ¿sí? Si yo contrato es el acto jurídico en el cual se manifestó la voluntad de ambas partes, ¿sí? El oferente, el que aceptó, se dio el consentimiento, se celebró el contrato, ya sea de forma verbal, como lo dijo la doctora, o sea, de cualquier tipo de forma, pero estamos hablando acá de dos partes, consumidor, usuario y proveedor, ¿sí? Mientras que en la relación de consumo vamos a estar hablando del proveedor más la cadena de fabricación o producción y del consumidor y usuario más aquel equiparado, ¿sí? Que ya lo vimos cuando hablamos cada uno de los sujetos. ¿Profe? Sí. La relación de consumo dijo que era el género. Sí. Claro. Sí. Y el contrato de consumo la especie. Acá, sí. Sí. ¿Se acuerdan? O sea, ustedes siempre vuelvan a las primeras materias. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de relación? Cuando era relación jurídica o no jurídica. Cuando era jurídica era porque tenía alguna consecuencia jurídica. Esos comportamientos, ¿sí? De las personas tenían una consecuencia en la ley. Entonces ya era jurídica. Y las relaciones jurídicas se clasificaban en patrimoniales y extrapatrimoniales. Bueno, acá tenemos en la relación de consumo dos personas, un proveedor, un consumidor, ¿sí? Que van a tener esos comportamientos que realicen, van a tener consecuencias jurídicas, ¿sí? Y es por eso que la ley, bueno, en este caso protege al consumidor. Ahora, esta relación, ¿sí? Puede haber un contrato como no, ¿sí? Pero haya un contrato o no haya un contrato, la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial va a proteger y va a dar todos los medios legales al consumidor o usuario para que pueda demandar, pedir que se le indemnice el daño o que se cumpla el contrato, ¿sí? Me van diciendo si no soy clara, vuelvo, ¿sí? No hay ningún problema. Sí, Bien. Sí. Porque la relación de consumo es más amplia que el contrato, porque puede tener consecuencias jurídicas, como dijo la doctora, antes de contratar, durante el contrato o después del contrato. Eso es lo que viene como a ser innovador o irrumpe en la teoría del contrato clásico. O sea, por eso es distinta la materia del consumidor, porque es más amplia, es más protectoria. No me exige que llegue al momento del contrato para recién tener protección. La tengo antes, durante y después. Lo que le dijeron las doctoras es algo nuevo para ustedes. ¿Sí? Sí. O sea, desde el punto de vista del derecho del consumidor, ¿no? Desde el punto de vista del derecho del consumidor, sí. Y cuando vimos sujetos. Pero desde el punto de vista del contrato.
¿Qué hablamos? Ya lo ven. Con No lo van a enojar al doctor. esa extensión de los efectos o la protección, cuando vimos el fallo mosca, ¿sí? Que se hablaba de una protección que atraviesa a sujetos que están en la relación jurídica y fuera de la relación jurídica, y también objetivamente hablando sobre el contrato, etapa precontractual, postcontractual, incluso sujetos que están por fuera de esa etapa. Entonces, ya es algo que viene viendo, ¿sí? Y acá lo van a reafirmar y ya van a salir para el parcial espectaculares, ¿no? Porque acá la doctora está revisando conceptos que ya vimos, ustedes seguramente va a quedar claro. Por eso, si les surge alguna duda, es ahora. Bueno, me gustaría que volvamos al 907. A ver, 900. ¿Cuál es el? Acá, 957. El del contrato, el contrato común, que ya lo deben resaber, ¿sí? ¿Quién lo puede leer? Definición del Sí. contrato. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir relaciones jurídicas patrimoniales. Bien, acá estamos hablando de relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Se acuerdan que englobaba tanto los derechos personales como los derechos reales, ¿sí? Entonces, acá en el contrato vamos a tener a dos partes que expresan, manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir, ¿sí?, este tipo de relaciones. Y bueno, y quería hacerles, bueno, en realidad ya lo leyeron, así que no me voy a detener más en eso. Vamos a continuar con lo que nos toca hoy. Contratos de consumo, modalidades, ¿sí? Vamos a ver que las modalidades, o sea, si yo les pregunto de qué manera se dan los contratos de consumo, o sea, cuando tengo un proveedor y un consumidor contratando. Acá, bueno, lo van a ver, ya se los spoileé. Se pueden dar de tres maneras, ¿sí? Dentro del establecimiento comercial, fuera del establecimiento y a distancia, ¿sí? Un ejemplo dentro del establecimiento comercial, ¿cuál sería? Sí, yo voy a la ferretería, quiero un clavo, tornillo, o sea, voy al almacén, quiero comprar un auto, voy a una concesionaria, ¿sí? Yo, como consumidor, me dirijo hacia el local del proveedor y ahí es donde contrato, ¿sí? Bien, eso sería como lo típico. Ahora, tenemos modalidades especiales que el código va a tutelar de manera más, mucho más que esta, ¿sí? Si bien ya está tutelando todos los contratos de consumo, van a tener un plus de protección las que se den fuera del establecimiento comercial y a distancia, ¿sí? Y esto lo vamos a tener en estos artículos. Me avisan si quieren aportar algo. Bien, acá, por ejemplo, fuera del establecimiento comercial, ¿qué se les ocurre pensar? La peatonal, por ejemplo, cuando se ve cosas acá, como pasa acá en Catamarca, los vendedores ambulantes. Claro, o sea, pensemos en supuestos en los cuales yo no tenía la intención de comprar y apareció alguien vendiendo algo y ocasionalmente me generó a mí la necesidad, pero porque vino esa persona hacia mí, no es que yo fui, ¿sí? Por ahí si vamos a la peatonal, quizás es para comprar, porque están todos vendiendo ahí. Pero si yo estoy en mi auto y qué sé yo, alguien me ofrece venta de naranjas, de bananas, o vieron que hay varias personas que venden, o en la calle, en cualquier lado, estoy en el colectivo. Estoy en el trabajo y vienen a venderme ollas Essen, por ejemplo. Claro. Antes era más común. Sí. Sí. O vienen a casa, ¿sí? También puede pasar que vengan a mi casa, que vengan a mi trabajo, como dice la doctora. Profe, Sí. entrega de folletos, por ejemplo, cuando te dan folletos con la venta de algo para ir hacia ese lugar donde lo venden. Claro, ahí tenemos que volver a pensar en el contrato. Hay una oferta y una aceptación. Si tenemos un folleto, tenemos una oferta.
Ahora está en mí si yo acepto o no. Si yo acepto lo que me están ofreciendo y pago la retribución, o si es a título gratuito acepto lo que me están dando, ahí se concluye el contrato y ahí estaría dentro de esta modalidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿vieron la fiesta del poncho? Que muchas veces tienen esas cartas, los planes de ahorro, las concesionarias, que uno va, llega, firma, no es el establecimiento comercial de la concesionaria o de la administradora, pero uno celebra el contrato fuera de ahí. Es un ejemplo que tenemos también para tener en cuenta. Bien, vamos a adentrarnos a los contratos de consumo celebrados fuera del establecimiento comercial, ¿sí? Acá están como más clasificados, ¿sí? Si son en el trabajo, el domicilio del consumidor, en la vía pública, por medio de correspondencia o por haber sido convocado al establecimiento del proveedor o a otro sitio, siendo el objetivo de la convocatoria parcial o totalmente distinto al de la contratación, o se trata de un premio u obsequio. Vamos por partes. Primero me gustaría que leamos el 1104, el artículo del Código Civil y Comercial. Contrato celebrado fuera de los establecimientos comerciales. Está comprendido en la categoría de contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales del proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o servicio concluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la vía pública o por medio de correspondencia. Los que resultan de una convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinta al de la contratación o se trate de un premio u obsequio. Bien, muchas gracias. Entonces, la primera parte como que la tenemos más gráfica, ¿sí? Si vienen a mi trabajo, estaríamos dentro de este tipo de contrato. Si vienen a mi domicilio a venderme algo, también, ¿sí? Si estoy en la vía pública y alguien aparece vendiéndome y no era mi intención comprar, por ejemplo acá, bueno, yo les puse, por ejemplo acá yo voy en un avión o en un colectivo y vienen y me venden algo, o sea, mi intención era viajar solamente, o sea, yo no estaba predispuesta a comprar algo y sin embargo vienen y me ofrecen la azafata tal cosa o el colectivo praliné, lo que sea, ¿sí? Esos serían contratos que uno puede hacer cotidianamente fuera del establecimiento comercial. Por correspondencia ya no se usa tanto, pero sí puede ser que te llegue un mail o por correspondencia y que uno acepte la oferta y concluya el contrato de esa manera. Y ahora que quizás les resulte un poco más dudoso, no sé, ¿qué piensan? A ver, ¿cuáles ejemplos se les ocurre que podría englobar el último supuesto? En el caso de que alguien haya ganado un premio, lo convoquen al lugar donde está ese proveedor. Claro. Les cuento, por ejemplo, yo una vuelta, una amiga me dice, vení a casa, no sé qué, vamos a comer, bueno, de 10, o sea, yo iba a juntarme con mi amiga. Y apareció otra chica que vendía ollas, que no sé qué, no sé cuánto, y yo no estaba, bueno, eso sería, por haber sido convocado al establecimiento del proveedor u otro sitio, yo por ejemplo fui a la casa de mi amiga, siendo el objetivo de la convocatoria parcial o totalmente distinto a la contratación, ¿sí? O se trate de un premio u obsequio. También puede pasar que en el folleto me diga que los convoco, sí, adelante. Los convoco a tal lugar, sí, porque le ofrezco la venta del auto, que hay una promoción, que esto, el otro, y cuando yo voy al lugar me doy con otras condiciones, ¿sí? Y al final termino contratando, pero no por la oferta que me habían dado, ¿sí? Como que me llevan engañado para al final hacerme contratar. No sé si se les ocurre otro supuesto a los doctores, a los chicos. Sí, por ahí ustedes la mayoría son como jovencitos, pero en otras épocas a veces existía el correo físico y llegaba a casas ofertas, pero las ofertas tienen que llegar así.
físicamente, no hay otra forma, salvo que uno las vea en la televisión o en la radiodifusión, la escuche. Entonces, esa por ahí intromisión del mercado, que creo que algo también hablamos, antes era más limitada la actividad privada. Hoy por ahí a uno lo sorprende el mercado constantemente, hasta el punto de no identificar cuando uno está viendo una oferta de un producto, un servicio, o si realmente es verdadero. Hace un tiempo atrás, incluso Internet, la mayoría de nuestra edad, está casi conscientemente entrenado para ver una publicidad extraña en una página. Por ejemplo, uno está viendo un diario, una publicidad de zapatillas, de pensar que no es viable hacer clic ahí, ingresar ahí, porque en otras épocas esas publicidades generalmente eran spam, o sea, publicidad basura, que remitía a páginas de dudosa legalidad. Hoy en día, los más jóvenes por ahí sí están acostumbrados a que ni siquiera tienen que entrar a una página para ver ropa, sino que están viendo, tal vez leyendo el diario, y esa publicidad que aparece es totalmente viable y ya está, digamos, estandarizado que eso es fiable, hacer clic ahí. Y por eso una distinción de la línea muy gris, pero yo recuerdo que tenía prohibido tocar en esa publicidad porque no llevaba a ningún lugar bueno. Hoy en día no, o sea, es decir que uno por ahí está haciendo alguna actividad que no tiene nada que ver con buscar una oferta o contratar un producto o servicio, y sin embargo a la fuerza tiene que observar toda la publicidad, comerse hasta un video a veces y estar 30 segundos viendo que pasa un video para poder ver una noticia que en realidad a uno no le interesaba y encima volvió atrás, que no era eso lo que quería ver. Entonces por ahí uno se siente un poco como invadido. Claro, con tanta publicidad, sí. O también se me ocurre pensar en el último supuesto cuando, por ejemplo, de vacaciones, estábamos en la calle o en la plaza, donde sea, en un espacio público, y viene alguien a ofrecernos tal excursión, que vengan, que bueno, me dan un precio, qué sé yo, y me llevan hasta el lugar, o sea, el establecimiento del proveedor, y ahí es donde sale, qué sé yo, el colectivo, donde sea. Pero cuando llego ya son otras las condiciones. Pero hay que hacer esto, pero esto, hay un plus de precio para pagar y esas cosas. Entonces es como que o sea, por haber sido convocado al establecimiento del proveedor o a otro sitio, siendo el objetivo de la convocatoria parcial o totalmente distinto al de la contratación, ¿sí? A mí me convocaron para contratar tal servicio y al final terminé contratando quizás eso, pero un poco más, ¿sí? Por eso dice total o parcialmente distinto a la contratación, a lo que originariamente el vendedor me había ofrecido en la calle a mí, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda? Bien. Y ahora tenemos los contratos de consumo celebrados a distancia, ¿sí? ¿Quién puede leer el artículo 1105 del Código Civil y Comercial? Lo leo, profe. Sí. Contratos celebrados a distancia. Contratos celebrados a distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa. Perfecto. ¿Qué diferencia creen que hay entre los comprendidos, los celebrados fuera del establecimiento comercial y los de a distancia? Bien, bien, bien. Porque en todos los que yo les había hablado anteriormente,
estaban las dos personas, el consumidor y el proveedor, ¿sí? En cambio ahora, cuando yo me voy a los de distancia, ya no hay la presencia física de ambas personas, de ambas partes que celebran el contrato, ¿sí? Este contrato se puede celebrar por ¿qué medios? Por todos los medios, te marca de postales, Claro, yo con mi celular, con mi tablet, con cualquier medio electrónico, yo puedo acceder a comprar, a vender. Bueno, las telecomunicaciones ya no se usa tanto, pero sí por teléfono también me pueden ofrecer algo, yo puedo aceptar y es un contrato a distancia porque no estamos físicamente, proveedor y consumidor, o por la radio y la televisión que ofrezcan algo y yo acepte, ¿sí? Bien. Bueno. A ver, quiero esta. La finalidad de estas normas, ¿sí? Porque en realidad ya vamos a ver que estas dos modalidades, tanto fuera del establecimiento como la a distancia, son dos modalidades que están protegidas especialmente, como les dije hace rato, pero su finalidad, ¿sí? Todas las normas que lo protegen especialmente a estas modalidades, la finalidad es proteger al consumidor o usuario de las contrataciones irreflexivas. ¿Se acuerdan que yo les dije que el consumidor no había pensado en realizar la compra o en celebrar el contrato, sino que apareció el proveedor y terminó comprando, ¿sí? Entonces, en todos estos casos, el consumidor no estaba pensando adquirir un producto o servicio, sino que se lo vienen a ofrecer. Bueno, ahora, ¿cuáles son las normas estas que yo les digo que tienen un plus de protección? Son estas. En ambas modalidades tenemos la jurisdicción y la falta de revocación, ¿sí? La jurisdicción nos va a decir que ante un eventual problema que haya en el contrato, ¿sí? ¿Cuál va a ser el juez que va a entender? Es el juez del lugar del cumplimiento, ¿sí? Y se va a entender por lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación, ¿sí? Es una norma en particular porque, bueno, ¿lo podemos leer? Creo que está mejor explicado en el código. 1109. Sí. El artículo 1109, lugar de cumplimiento. En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, a distancia y con utilización de medios electrónicos o similares, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita. Claro. Puede suceder que en el contrato se estableció una cláusula donde se dijo que va a ser competente, ante un eventual problema, ¿sí? Del contrato, va a ser competente el juez del lugar de Córdoba, por ejemplo, que yo estoy en Córdoba. Y en realidad, bueno, acá la ley nos dice, no es, ¿cómo dice la última parte? Que es que se va a tener por no escrita. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita. Bien. Sí, se tiene por no escrita si no cumple esto, ¿no? En realidad, siempre el juez competente ante un problema va a ser aquel del lugar del cumplimiento, ¿sí? Donde el consumidor recibió o debió haber recibido el producto o el servicio, ¿sí? Que contrató. Bueno, y por otro lado, que es la norma estrella de estos dos tipos de modalidades especiales, es la facultad que tiene el consumidor o usuario de revocar, ¿sí? Quiero que la leamos. 11.10. ¿Quién puede leerla? Del Código Civil y Comercial. Artículo 1110. Revocación. En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato. Si la aceptación posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce. Ahí nomás. Vamos a ir por partes, ¿sí? ¿Qué significa revocar? Cuando yo digo, tiene la posibilidad de revocar, ¿qué puede hacer? Dejar sin efecto el contrato. Ajá. Volver al estado anterior. Volver al estado anterior, bien. Cancelar, rescindir. Bien. ¿Se acuerdan que las modalidades de extinción de los contratos mismos, ustedes ya tuvieron contratos, sí?
¿Se acuerdan? Por rescisión, por resolución. Veíamos. Claro, la rescisión, la resolución cuando las dos partes se ponen de acuerdo en dejar sin efecto el contrato. Bueno, la revocación se da en estos dos tipos de modalidades del contrato de consumo, ¿sí? Que nos dice que es un derecho irrenunciable, ¿sí? El consumidor no puede renunciar por más que el proveedor ponga las cláusulas. Sería como una cláusula abusiva. Claro. Entonces, la revocación es el derecho que tiene el consumidor para dejar sin efecto un contrato que ya fue perfeccionado, ¿sí? Yo tuve una oferta y una aceptación, y después el consumidor lo revoca. ¿Cuánto tiempo tiene el consumidor para revocarlo? 10 días. Bien. Acá yo les resalté algunas cositas, ¿sí? No requiere incumplimiento alguno por parte del vendedor, ¿sí? O del proveedor acá en este caso, ¿sí? No hace falta que haya hecho algo malo el vendedor o el proveedor, ¿sí? Basta que el consumidor esté en desacuerdo con el objeto o con la cosa objeto del contrato, ¿sí? El consumidor no necesita justificar su decisión de revocar el contrato. Es una facultad discrecional del consumidor. Si quiere, lo hace; si no quiere, no lo hace, ¿sí? Bueno, y esto importa un plazo de reflexión, ¿sí? Al consumidor para que pueda evaluar el acierto o desacierto de la celebración del contrato y eventualmente arrepentirse, ¿sí? Como estábamos viendo que son normas que protegen a estas modalidades que se dieron de forma espontánea o impulsivamente, ¿sí? Ante la sorpresa de encontrarse con el proveedor en medio de la calle o todas las modalidades que vimos, entonces es por eso que la norma lo protege y le dice, bueno, tenés 10 días para pensarlo si realmente lo hiciste a conciencia, si querías realizar ese gasto o no, o contratar ese servicio o no, ¿sí? Entonces, bueno, acá, más allá de lo que dice el Código Civil y Comercial, quiero que leamos el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, que a estos dos artículos los van a tener que leer juntos para poder tener una interpretación a favor del consumidor. Me dicen si hay algún voluntario. Yo tengo el 34. ¿La ley? Perfecto, el 34. Artículo 34. Revocación de aceptación. En los casos previstos en los artículos 32 y 33 de la presente ley, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de 10 días corridos, contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato. Lo último que ocurra sin responsabilidad alguna. Ahí nomás, resaltemos esa parte. Entonces, ¿desde cuándo se cuentan los días para revocar? Celebración del contrato o en su defecto de la entrega del bien. Bien. Y a partir de 10 días. Bien, y fíjense que dice el Código Civil, el 1110, en relación a eso. Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce. Acá se línea con... Claro. Sí. Claro, no dice posterior, porque por lo general cuando nosotros hacemos una compra, por ejemplo, por internet, la aceptación ya la dimos cuando dimos la tarjeta de crédito y aceptamos, ¿sí? Le dimos todos los pasos y ya estamos esperando el producto. Entonces el producto nos llega después, ¿sí? Entonces, acá el Código Civil quizás tuvo un pequeño error, según algunos autores, quizás no, pero en realidad si ustedes se ponen a ver, el Código Civil me dice que desde la celebración del contrato, ¿sí? En cambio, la Ley de Defensa del Consumidor me da estas dos opciones, que si la entrega del bien fue posterior, se va a contar los 10 días corridos desde la entrega del bien, ¿sí? Y ustedes saben que ante cualquier problema que haya y la situación se vaya a juicio, el juez va a interpretar la ley más favorable al consumidor. Por lo tanto, el artículo 34 sería más favorable para el consumidor en cuanto a estos 10 días corridos, ¿sí? Para revocar el contrato. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perdón. Sí. Y también ayuda a los casos en los que uno
Actualmente se deben contratos digitales por plataformas de compraventa, nosotros sabemos cuáles son todas las plataformas de compraventa, ¿no es cierto?, Mercado Libre, y muchas veces le entrega el producto demora más de un mes, pero nosotros ya celebramos el contrato. Entonces la Ley de Defensa del Consumidor nos ayuda en ese momento. ¿Por qué? Porque recién cuando tengamos el bien, vamos a ver si reunía las características, si era del color que queríamos, si era de la calidad que nosotros habíamos dicho, y nos permite ejercer ese plazo de reflexión una vez que lo tengamos también. Es una ayuda muy importante que da la interpretación. ¿Ustedes sabían esto? Que ustedes como consumidores y contratantes a distancia por métodos digitales. Por métodos digitales, y está contemplado en la ley, o sea que todos nosotros como consumidores o usuarios tenemos esta facultad y es irrenunciable, o sea, por más que nadie nos la haya explicado, ¿sí?, está en la ley, y si eventualmente hacemos un juicio por esa cuestión, teníamos todo el derecho de revocar el contrato. La ¿sí? mayoría de las páginas sabe Sí. igual. Sí. Algunas sí. obligación de tener el botón de arrepentimiento o botón de baja con todo Que tiene un plazo de 10 días para la devolución, sí. O sea, esto es un riesgo o una modalidad que el proveedor tiene que aceptar y tiene que soportar por vender de esa forma hacia los consumidores. O sea, el consumidor no tiene que explicar, no me gustó, no lo quería o no era como la foto, la debe aceptar el arrepentimiento. Y otra cosa que es importante es quién se hace cargo de los gastos de la devolución, porque ahí también lo dice la ley, de que nosotros no debemos pagar los gastos de devolución. Eso que también es importante. Claro. Muchas veces al no conocer la ley nos pueden decir, sí, pero me tenés que pagar el envío, o no se puede, o ya tuviste tiempo de ver para contratarlo, digamos. Es como que todas esas cuestiones que hacen los comerciantes para, de alguna forma, digamos, generar esta situación conflictiva con los consumidores. O poner requisitos que limiten ese derecho. Sí. Por ejemplo, que dicha prenda tenga ciertas condiciones al momento de la devolución. ¿Sí? ¿Qué pasa con la etiqueta? Si no tiene etiqueta. ¿Qué pasa con la garantía, pero cuando ya es extendida más allá del plazo legal y tiene exigencias en relación al plazo legal o más allá del plazo legal? ¿Puede extender la garantía el proveedor? Y si le va a favorecer el consumidor. Profe, y la ley habla de días corridos y acá en el código dice días hábiles, o sea, también El código, a ver. Si el 7 plazo días vence el día computados. Acá, si el plazo vence en un día inhábil, o sea, contamos los días corridos, ¿sí? Pero si vence en un día inhábil, ¿sí?, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente, ¿sí? Está bueno para que hagamos esa aclaración. Claro, las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante este periodo que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación se tienen por no escritas, ¿sí? Y lo que decía la doctora en cuanto a los gastos, alguien lo puede leer, es el artículo 1115 del Código Civil y Comercial. Artículo 1115. Gastos. El ejercicio del derecho de revocación no debe implicar gasto alguno para el consumidor. En particular, el consumidor no tiene que reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su propia naturaleza, y tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles que realizó en él. Perfecto. Yo me acuerdo que estaba viendo una publicidad de Adidas que me ofrecía una zapatilla y me decía, probala por 10 días, si no te gusta, devolvela. Y yo decía, wow, pero en realidad es lo que la ley les impone, ¿sí? Sí. Bien, bueno, ahora vemos lo último, que son los efectos y las excepciones. ¿Cuál es el efecto que produce el haber revocado el contrato?
Leemos el artículo 11.3. Artículo 11.3. Efectos del ejercicio del derecho de revocación. Si el derecho de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas y deben restituirse recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cumplido. Perfecto. Bien, entonces cada uno se devuelve, o sea, si yo di dinero, me tienen que devolver el mismo dinero, si me lo acreditarán en la tarjeta, si es que yo pagué con tarjeta. Y bueno, y yo devuelvo la cosa, lo mismo que yo recibí. Ahora, ¿cuándo se les ocurre a ustedes que no procedería la revocación? Como que no sería posible. Cuando rompió la cosa, supongo, el consumidor, puede ser. No, porque ahí tendría que... Imposibilidad de cumplimiento. Claro, porque en realidad cuando se hace la revocación, tiene que devolverlo. Entonces, si la rompió, puede ser que va a tener que pagar creo que hay una imposibilidad de devolución. ¿Tenés el código? No. ¿Quién me puede leer al 11.14? Imposibilidad de devolución. Imposibilidad de devolver la prestación objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a revocar. Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar al proveedor el valor de mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio del derecho a revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio de adquisición, en cuyo caso la obligación queda limitada a este último. Bien, entonces, ahora tenemos que ver si me es imputable o no esto de, por ejemplo, que se rompió. Si yo tuve la culpa de que se rompió, yo voy a tener que pagarle al proveedor el valor de la cosa. O sea, ¿puedo revocar el contrato? Sí, pero voy a tener que pagarle el valor. ¿Pero cuál valor? Según lo que dice acá el artículo. El valor que tiene la cosa en el mercado. Ajá. Bien, debe pagar al proveedor el valor de mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio del derecho a revocar, ¿sí? De ese momento, el valor de mercado del momento en que yo revoco, excepto que dicho valor sea superior al precio de adquisición, en cuyo caso, ¿cuál va a ser el valor? El que yo celebré, ¿sí? El que yo pagué, ¿sí? Si aumentó de precio, yo voy a volver a pagar lo que yo había abonado anteriormente. Realmente va a ser ese con la inflación, ¿no? Sí. Acá Sí. tengo un par de ejemplos que Sí, pueden buenísimo. interesar, el de Tambusi, de la ley comentada de Tambusi, y él habla sobre las excepciones. Dice así: consideramos adecuada la inclusión dentro de las excepciones al ejercicio de este derecho las relativas a los productos personalizados o confeccionados a medida o conforme a requerimientos específicos, dado que el bien o servicio no le fue ofrecido al consumidor, sino que fue encomendado por ellos. En relación a productos perecederos, en relación a la duración del plazo para ejercer el derecho de revocación, su exclusión es lógica porque no puede lograrse sin deteriorarse rápidamente. También tenemos otro ejemplo acá que dice: los programas informáticos que tienen descarga inmediata y destino de uso permanente importan una aceptación del consumidor. También, respecto a los periódicos o servicios de prensa, la pérdida de actualidad hace imposible el ejercicio de la facultad de revocar. Bien, todo lo que le leyó la doctora son los incisos que están explícitamente en el código, en el 11.16, ¿sí? ¿En qué momento yo como consumidor o yo como usuario no voy a poder ejercer esta facultad de revocación? Son cuando el objeto del contrato haya sido personalizado. Yo encargué algo que tenía mi nombre, que tenía tal manera, o sea, algo personalizado ya no voy a poder encargarlo, que lo hagan y después decir, no, ¿sabe qué? No lo quiero, ¿sí? Yo ya, como consumidor, ya sé que en esos casos yo ya no voy a poder revocar. Y otras, bueno, son 3 los incisos. Uno, los productos confeccionados con especificaciones suministradas específicamente por el consumidor, personalizados bien. Los otros, las grabaciones, ¿sí? Por ejemplo, cosas, si yo pedí un CD y después yo lo puedo descargar en mi compu y copiarlo y después devolverlo, yo me quedo con el contenido de eso, entonces ya no tendría sentido. O sea,
ya se consumió, digamos, el consumidor ya lo consumió el producto. Y después los últimos, bueno, el suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas, porque eso como que son diarios, entonces se van, o sea, como que el diario de hoy, que alguien me lo venda, ya no tiene sentido. Si yo lo revoco a los 10 días, ¿quién lo va a querer? ¿Sí? Eso sería todo. ¿Les quedó alguna duda? Bien. Bueno, ahora los dejo con la doctora. Ya saco la copa.